Buenas tardes, vamos a dar inicio a lo que es la masterclass de hoy, una sesión técnica acerca del incendio de la Catedral de Notre Dame. Mi nombre es Giovanna Zanotti y trabajo en EADIC Madrid. El ponente del día de hoy es el doctor e ingeniero de Arquitectura y Patrimonio Rubén Rodríguez Elizalde. EADIC, para comentarles brevemente, es una escuela especializada enfocada en la formación posgrado. Bueno, tenemos bastante experticia en lo que es en los temas actuales que se están pidiendo en los sectores tanto de ingeniería, arquitectura y construcción. Estamos de manera permanente en Madrid, Lima y Bogotá. Y bueno, quisiera darle el pase al docente para que pueda realizar lo que es la ponencia. Sí, Rubén, ¿me escucha? Perfectamente. Bienvenidos a todos a esta masterclass dedicada a la Catedral de Notre Dame, al incendio acaecido hace escasos días, 15 de abril pasado, en la Catedral de Notre Dame, Nuestra Señora de París, que, como bien sabréis, pues es un referente mundial del gótico, y es un referente mundial porque representa el estilo gótico y particularmente el estilo gótico francés en todo su esplendor, porque de hecho fue Francia la cuna de tal corriente artística, de tal corriente arquitectónica. La Catedral de Notre Dame comenzó a construirse en el año 1163, hace ya bastante, y desde el mismo momento en que se empezó a construir, ya desde ese mismo instante se convirtió en una referencia fundamental de la cultura occidental. Ese aspecto referencial, esa calidad de referente, no la ha perdido ni siquiera aún hoy, después del devastador incendio que sufrió hace escasos días. Es por ello que este incendio tiene tal trascendencia. Pensemos que estuvo a punto de poner en peligro un monumento único en el mundo que, precisamente por esa condición y por su importancia, forma parte del catálogo de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Bien, dicho esto, dicho que se trata de uno de los edificios más señeros y antiguos de cuantos se construyeron en el estilo gótico, está dedicado a María, la Madre de Jesucristo, está situado en la Ille de Cite, la isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena. Indudablemente es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. Yo me atrevería a decir que junto con la Torre Eiffel el más popular de todos. He dicho ya también que se empezó a construir en el año 1163. Su construcción finalizó en torno a la mitad del siglo XIV, en torno al año 1345. Hablamos, por tanto, es un dato importante a tener en cuenta, hablamos de casi 2 siglos de trabajo infatigable, generaciones enteras que vivieron al servicio de la ejecución de esta auténtica maravilla, de esta magnífica obra, sin mayor interés que dejar el testimonio de unas creencias, de una fe, escrito en la piedra que contornea, que aún afortunadamente sigue contorneando los muros de tal maravilla. Y es que, al fin y al cabo, la esencia del arte gótico, analizado desde una óptica pura y exclusivamente espiritual, era precisamente esa. Es decir, gracias a los recursos entonces disponibles y al conocimiento entonces disponible, pensemos que estamos hablando de una época en la que las estructuras no se calculaban al estilo de cómo nosotros las conocemos hoy. Pero sí que es verdad que existía esa visión metafísica de intentar lograr una ofrenda que literalmente se elevara al cielo. Por eso, de hecho, luego siglos después llegaría la Torre Eiffel, pero durante mucho tiempo, muchos siglos, la Catedral de Notre Dame fue un referente también en lo que se conoce hoy como la construcción en altura. Bueno, en la imagen que tenéis ahora mismo en la pantalla, a la derecha se recogen las principales etapas de construcción y las principales transformaciones experimentadas por Notre Dame desde el principio de su ejecución, inicio en el año, como he dicho ya, en el año 1163, hasta el devastador incendio que hemos sufrido hace escasos días. Como hitos más reseñables, pues marcar el año 1182, que es el momento en el cual la catedral empieza a prestar servicios religiosos, puesto que en ese momento se concluye lo que actualmente se conoce como el área del coro.
En los años posteriores, 1182, 1190, 1200, en función de la fuente de la cual nosotros nos fiemos, se concluye la culminación de la nave principal. Se pasa entonces al siglo XIII, siglo clave, puesto que durante el siglo XIII se acomete la construcción de las fachadas y las torres, instalándose la primera aguja en 1250. Llegaríamos hasta el siglo XVIII, comienzos del XIX, que es una época especialmente dura. Época de las revoluciones, época del golpe de Estado napoleónico, época que castiga de forma muy dura y muy particular a este monumento. Se asisten entonces a fenómenos sumamente tristes para la catedral, como el saqueo y la destrucción parcial del monumento durante la Revolución Francesa, a manos precisamente, de hecho, por parte de los propios revolucionarios. Un posterior deterioro ocasionado de la utilización de la catedral como almacén de alimentos en una época de particular dureza, la coronación napoleónica, la posterior extracción de las campanas para hacer con las propias campanas hundir el hierro, el metal constitutivo de las campanas y ese metal convertirlo en cañones. En fin, un largo etcétera de tristes avatares tras los cuales, pues superado el Ecuador del siglo XIX, la historia de la catedral vuelve a pegar un giro copernicano, es un hito importante, el Ecuador del siglo XIX, porque entonces se acomete la primera gran restauración que culminaron en la catedral tal y como la hemos conocido hasta hace escasos días. Pues, entre otros, de hecho, porque nos vaya ya sonando, se acometió la reconstrucción de la flecha del pináculo principal que en el incendio del pasado 15 de abril se derrumbó. Porque nos vaya ya sonando un detalle, ¿vale? Material constitutivo, estamos ante una estructura de fábrica, material constitutivo de la envolvente de nuestra catedral, de la estructura propiamente dicha, roca caliza. La envolvente y la estructura de fábrica es de roca caliza, concretamente son bloques, sillares de roca caliza que procedían, y esto está demostrado, de canteras que estaban situadas a unos 15 kilómetros del centro de la capital de París y que se presupone que fueron transportados por bueyes hasta la isla de la Cité. Seguimos avanzando. Pasamos ahora a hablar del incendio. Introducida ya un poco la historia, los hitos más importantes de la historia del monumento, decir que la catedral de nuevo estaba en restauración. Y estaba en restauración precisamente en la zona que, por así decirlo, se refundió, se construyó nueva durante la restauración llevada a cabo en el siglo XIX. Unos andamios propios de esta obra rodeaban la aguja central de la catedral. Pasadas las 6 de la tarde, estoy ya en el día concreto del incendio, el interior del recinto estaba especialmente lleno de visitantes porque ese día, 15 de abril, era el lunes de Semana Santa. Daba además, a eso de las 6 de la tarde, comienzo una celebración eucarística. Suenan las alarmas. La primera de ellas, como veis ahí, a las 6:20. La segunda, se estima que a las 6:43 horas. Ante la segunda alarma ya sí que sí se procede a la evacuación del recinto. En un principio, la gente que estaba allí, los testimonios que se han recogido en la prensa, hablan de que se piensa que se trata de una emergencia de otro tipo, pero que especialmente ya cuando salían del templo los últimos fieles, comenzaron a ver el humo y a escuchar cada vez más sirenas de los equipos de emergencia. El incendio se va propagando y una hora después, a las 7:50, 19:50 horas, hora local, la aguja de la catedral, que corona el centro de la cruz de la planta de la catedral, de la iglesia, se desploma tras ser consumida por las llamas. El fuego se ha producido en la cubierta y es la cubierta prácticamente en su totalidad la que ardió. Fueron muchas, como veis ahí en el cronograma de la izquierda, las horas que transcurrieron hasta que el incendio pudo darse por controlado.
En la diapositiva siguiente, en esta de aquí, os he marcado a la izquierda, aquí, la zona donde se inicia el fuego, donde se inició el incendio. Aquí tenéis la flecha que lo sufrió, la aguja, se puede llamar indistintamente flecha o aguja, que finalmente se derrumbó. Y a la derecha veis una secuencia cronológica de las fotografías de conforme fue avanzando el fuego. El incendio comienza cerca, en torno más o menos de esta circunferencia, este radio ficticio. Las llamas poco a poco se van extendiendo hacia la zona este, es decir, hacia donde estoy posicionando ahora mismo la flecha verde. Y finalmente, el incendio devora todo el costado oriental, pasando después hacia el extremo opuesto, hacia la zona más occidental, para finalmente encontrarnos en esta situación. En la imagen, en el esquema de la izquierda, montado sobre el anterior, podéis observar que se ha contorneado toda la zona afectada que sufrió las llamas, sufrió las consecuencias tan dramáticas de este incendio. Claro, y aquí tenéis, por supuesto, el resultado final. A la pregunta de cuál fue la causa del incendio, a día de hoy es muy difícil responder. Es verdad que, aunque parezca que ha pasado ya prácticamente un mes, aún hoy es difícil saberlo. Hace falta una investigación muy minuciosa para conocer las causas. No obstante, yo sí quiero ya hacer una invitación a la objetividad y a la coherencia en este tema. No hablo solo desde la óptica de que es incuestionable que el daño ya está hecho, sino también hablo desde la óptica de que de ciertas cosas desde las que se ha hecho la prensa se han infundido ideas un tanto equivocadas. Es verdad que la policía francesa encontró 7 colillas de cigarrillos en los andamios de restauración, justo donde se ha ubicado el foco del incendio que devastó, como veis ahí, la cubierta. En mi opinión, esto pone en evidencia nada más que un hecho, y es que algunos de los obreros que trabajaban en la restauración de la aguja del templo violaron la prohibición de fumar y, por tanto, incumplieron unas consignas de seguridad que qué duda cabe que eran importantes. Sin embargo, unas colillas por sí solas es muy difícil que provoquen una catástrofe de esta naturaleza. De ahí que hipótesis como, por ejemplo, la del cortocircuito cobren, en mi modesta opinión, más sentido. Pensemos en una cosa. A la hora en que se registró el incendio, ya no había obreros trabajando. Es verdad que allí sí que quedaban andamiajes, es verdad que allí sí que quedaban equipos como montacargas o como polipastos, y que cualquiera de los motores de estos equipos puede haber desencadenado una chispa que, combinada con las características de los materiales del entorno y la escasa fiabilidad de los medios de extinción automática allí disponibles, por no decir nula, dada su práctica inexistencia, pues sí que se pudo facilitar una llama y su rápida propagación. En cualquiera de los casos, y por ir pasando a otras cosas, sí que es cierto que todo apunta a un fallo de seguridad que está derivado, está condicionado, está motivado, vinculado con las obras de mantenimiento y rehabilitación que se estaban realizando en la cubierta de la catedral. Bien, ¿me vais siguiendo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis comentar? Bien. Todo ok, perfecto. Bueno, ¿qué ha ardido realmente? Esa es una gran pregunta, ¿vale? Porque alguno quizás peca de alarmismo, ¿vale? Es indudable que el daño, como ya decía antes, está hecho. Pero seamos objetivos. La estructura del edificio ha resistido. Y aunque no hay que descartar totalmente nada, parece que el riesgo de derrumbe no existe. Parece. Cojamos esto con alfileres. Ahora bien, tampoco hay que minimizar los daños. 2/3 de la techumbre han quedado completamente calcinados. Lo más impactante de todo, sin duda, ha sido la caída, la demolición de la aguja. Bueno, ya lo he dicho antes, que cuando yo hable de la aguja o de la flecha, indistintamente, yo me voy a estar refiriendo al pináculo que se disponía en el centro de la antigua catedral
no de la antigua catedral, sino de la catedral como hasta hace unos días la hemos conocido, a esto de aquí, ¿vale? Yo me estaré refiriendo precisamente a ese pináculo que se disponía justo en el centro de la cruz que en planta conformaba y sigue conformando la catedral, porque eso no se ha visto afectado, y que además tenía cierto interés desde el punto de vista técnico en la medida en que justo, si os fijáis, este pináculo, esta aguja, nacía en el punto de encuentro de las bóvedas que se cruzaban justo en el centro de la cruz. Es verdad que se trataba de una construcción de piedra, fundamentalmente de piedra y madera, que además incorporaba algún metal, fundamentalmente plomo, pero que también es verdad que hablamos de un elemento muy recurrente en los templos góticos, fundamentalmente a título de remate. Un detalle que hay que tener en cuenta es que la bóveda, la aguja que se derrumbó, no la bóveda, la aguja que estaba sobre la bóveda, la aguja que se derrumbó no era la original, sino que era una aguja que había sido incorporada en la restauración anterior que he mencionado, la del siglo XIX. Esta aguja fue incorporada por el arquitecto Viollet-le-Duc, que fue quien lideró ese proyecto de restauración. Era una aguja que se alzaba 93, casi 100 metros sobre el suelo, y el campanario situado en la parte posterior de la nave, que también desapareció, ¿vale? Aquí, esta zona justo de aquí. Y más o menos está marcada en color rojo sobre una fotografía de la catedral, tomada desde el lado del Sena. Está marcada la zona que se vio afectada. Bueno, como decía, la aguja, la flèche, como era conocida en Francia, fue añadida por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc allá por el año 1859-1860. Es verdad que las primeras informaciones apuntaban a que el fuego había consumido el gallo de cobre que se encontraba en la cima del pináculo, pero en honor a la verdad este gallo ha podido ser finalmente recuperado. La escultura que según la Iglesia alberga las reliquias de Santa Genoveva y San Denis, así como un fragmento de la corona de espinas de Cristo, que han podido ser todos ellos encontrados entre los escombros. Con todo y con eso, vamos a entrar en la parte técnica. La aguja, que en sí misma era una estructura, como decía, de madera, piedra y metal, se vino abajo envuelta en llamas y provocó el colapso de parte de la cuarta bóveda sixpartita que se encuentra en esa zona de la catedral. Es verdad que solidario a ella, a la aguja, estaba el conjunto que sujetaba la cubierta, que también ha quedado parcialmente destruido, y su techumbre, en cierta forma, dañada. ¿Por qué? Pues porque el fuego se propagó muy rápidamente en contacto con la madera de la estructura. Aunque los tres rosetones principales, que están marcados aquí, aunque uno de ellos, otro y el frontal, que no se ve por el ángulo desde el que está tomada está recogido este gráfico. Estos tres rosetones principales, voy a marcar el que sí que es visible en este lado. Los tres rosetones tienen 13 metros de diámetro. No han sido destruidos. No solo no han sido destruidos, sino que permanecen, no voy a decir que intactos, pero permanecen en su lugar. Lo que sí que es cierto es que sí se han visto afectados los de menor tamaño, son los que estoy marcando aquí, aquí en este otro lado, rosetones de menor tamaño, que están situados en el nivel, justo a cota de lo que es la cubierta que se ha calcinado. Los andamios circundantes, instalados para servir de medio auxiliar a las obras iniciadas en la catedral hace meses, curiosamente resistieron a las llamas y, curiosamente, en contra de lo que muchos medios de comunicación han recogido, contribuyeron a proteger la estructura porque hicieron algo importantísimo, que fue amortiguar en mayor o menor medida la caída de la aguja. Bien, en algunas vidrieras también se ha fundido el plomo que unía los cristales. Y eso, de hecho, unido a plomo que veremos después que había presente en otras partes, ha servido para que se haga un llamamiento desde las autoridades sanitarias con respecto a la toxicidad de ese material que está en el ambiente. Bien.
En esta imagen podéis ver perfectamente la secuencia cronológica, reportaje fotográfico, la secuencia cronológica del incendio y sobre todo del derrumbamiento de la aguja ejecutada por Violet Ledac como consecuencia del incendio que hoy nos ha traído. Seguimos avanzando. Aquí veríamos el incendio durante la fase de extinción, ya por la noche, extinción ejecutada magistralmente por acción de los bomberos, en una imagen que corresponde con una fotografía aérea. ¿Por qué os pongo esta imagen? Bueno, pues esta imagen nos sirve ante todo y sobre todo para tener una idea de hasta dónde alcanzaron las llamas y del daño consecuencia de esas llamas ocasionado a la cubierta. El resultado es el que recoge esta otra imagen, ¿vale? Bien. Esta otra imagen, que está obviamente tomada con el fuego ya extinguido, sí que permite tomar conciencia del daño ocasionado en la cubierta. Ved cómo recoge perfectamente la destrucción de la aguja. La aguja, como veis, fijaros aquí, la aguja ya no existe. Como 3 bóvedas han sucumbido, sobre todo se ve esta de aquí, no tanto esta de aquí, aunque no sé si llegáis, se llega a ver el roto justo en la zona en la que tengo ahora mismo la flecha. ¿Lo veis bien? ¿Veis el roto? Más o menos. Es un roto similar a este. Como la fotografía a lo mejor no se veía del todo bien, aquí yo lo que os he marcado, justo lo que es los 3 rotos, por así decirlo, que sea una expresión un poco técnica, 3 zonas de ruptura de las bóvedas que se han visto no colapsadas, pero sí rotas como consecuencia de la caída de objetos. Bien. Toda la confluencia del crucero sobre el que estaba la aguja, parte de la cuarta y mitad de la otra del brazo sur del crucero. Bueno, con todo y con eso vuelvo a insistir, el monumento sigue en pie. Es verdad que las autoridades informaron de que se habían identificado vulnerabilidades, fue la palabra exacta que utilizaron, en la estructura del edificio, en particular en la bóveda y en una parte del transepto. El transepto, por si no lo sabéis, es la nave transversal que forma el brazo corto en una iglesia que, como esta, tiene planta de cruz latina. Si nosotros viéramos la cruz en planta, pues sería el brazo corto, ¿vale? De hecho, fruto de esas vulnerabilidades, pues se obligó a evacuar 5 edificios vecinos del monumento como medida de precaución. Pocas horas, pocos días estaban de vuelta en los edificios estaban en normal uso, pero en estas situaciones ya sabéis que más vale prevenir que lamentar. Bueno, a todo esto hay que añadir un detalle, ¿vale? Y es que, dados los elementos combustibles presentes en este incendio, los trabajos de extinción del fuego conllevaron otros problemas que podían retrasar aún más el inicio de las labores de restauración que ahora que duda cabe. Ya no digo que haya que retomar, es que a lo mejor hay que directamente replantearse. Lo he dicho antes, la estructura de la fábrica es, como os he puesto en el chat, de roca caliza. ¿Qué le pasa a la roca caliza? La roca caliza, entre sus múltiples características, está la de ser muy porosa, muy maleable y, por ende, tener una gran capacidad de absorción del agua. Como el combustible que ardió, fundamentalmente, fue un combustible de naturaleza, que llamamos nosotros de tipo A, el agente extintor más fiable es el agua. Es verdad que habréis oído la anécdota de un presidente que sugería descargar un avión lleno de agua directamente sobre la catedral o cosas así. El problema que tiene el agua es que es verdad que como agente extintor es muy efectivo, pero hay que ser muy minucioso y muy cuidadoso con él, porque el agua tiene un efecto secundario que en un ejemplo como este puede ser letal, y es que supone una sobrecarga, y una sobrecarga puede provocar el colapso del monumento que por fortuna el incendio no ha producido. La situación entonces ahora es que nosotros tenemos una roca muy porosa, una roca que absorbe con mucha facilidad, tiene aprehensión por la absorción del agua y ahora está empapada. Entonces hay que esperar semanas, incluso meses, para que esa roca evapore
pierda el líquido elemento y por ende recupere su consistencia. Afortunadamente en ese aspecto la climatología nos va a ayudar porque ahora viene la época veraniega y la época veraniega, el sol y el calor van a contribuir de forma decisiva a poder agilizar un poco. Si esto hubiera ocurrido con el invierno, otoño-invierno a la vista, pues estaríamos hablando de una situación un poco más desfavorable. Bien, con todo y con eso, vamos a hablar de la aguja. O la flecha, la flecha. El incendio del pasado 15 de abril es el primer gran incendio registrado en la Catedral de Notre Dame. Es verdad que, lo dije antes, aún así, anteriormente, este monumento, por desgracia, había sufrido apreciables destrozos, como por ejemplo los ocurridos durante la Revolución Francesa, cuando, como dije ya, muchos de los elementos de la catedral fueron destruidos, muchos de los tesoros, aunque al hilo de lo que aquí nos ha traído hoy no sea tan interesante, pero muchos de sus tesoros fueron robados. He llegado a decir incluso que en determinados momentos la catedral llegó a ser utilizada como almacén para alimentos. La primera flecha con la que contaba inicialmente la catedral, se estima que se construyó sobre el cruce del crucero alrededor del año 1250. Era un campanario que en el siglo XVII tenía hasta 5 campanas. Llegó la Revolución Francesa y fue desmantelado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quién no conoce esta imagen? ¿A quién no le resulta familiar este icono? Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame era el protagonista de una novela de ese gran escritor que era Víctor Hugo. La novela se titulaba Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, traducido al español. Evidentemente hay un error importante en esta imagen. Es Quasimodo trepando, haciendo escalada a lo largo a través de nuestra flecha. Vamos a hacer la nuestra, aunque ya no la tenemos entre nosotros. La historia de Víctor Hugo, que recreó la productora de Walt Disney, está ambientada, tanto la novela como la propia película en que cinematografió dicha novela, está ambientada a finales del siglo XV. Por aquel entonces, la aguja que nosotros hemos conocido y que marcaba el centro de la catedral no era precisamente la que hemos conocido y la que recientemente se ha derrumbado. Es más. Cuando Víctor Hugo publicó la novela de Nuestra Señora de París, la historia de Quasimodo, aún no siquiera se habían iniciado los trabajos de restauración que dirigiría años después Viollet-le-Duc y que llevarían entonces sí a la aguja que nosotros hemos conocido. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque es especialmente interesante la figura de Víctor Hugo y su obra, porque esta obra nació como respuesta a las negativas apreciaciones que en el siglo XIX se tenía hacia el arte gótico francés, hacia el arte gótico parisino y que, por desgracia, llevaron a promover la demolición de varios edificios y varios elementos arquitectónicos de la época medieval. Hugo, dolido por esta situación, decidió escribir en defensa de las muestras de arquitectura gótica aún existentes en la capital francesa como parte de un patrimonio artístico que en su opinión que por supuesto yo comparto, aunque 150 años después, en su opinión se debía de preservar, rechazando así la figura de lo que él llamaba los demoledores. Así, la historia de Quasimodo es realmente una vía empleada por Hugo para plasmar su preocupación e intentar convencer a los parisinos, a los franceses, de la necesidad de proteger el patrimonio artístico de su ciudad y muy particularmente el patrimonio gótico. De esta forma, Hugo creó unas descripciones de la catedral gótica de Notre Dame, que sería escenario de su novela y que le daría nombre a la propia novela. Hugo trabajó en esta novela a partir de durante el otoño de 1830 y el invierno de 1830 a 1831, una obra que es una auténtica delicia y que físicamente él mismo reconocería tiempo después que le agotó física y mentalmente. Con todo y con eso el esfuerzo valió la pena. La obra fue muy bien acogida por la crítica, fue muy bien valorada, tuvo un gran éxito entre los lectores, obra que fue publicada
si no recuerdo mal, en febrero de 1831 y que verdaderamente sirvió para impulsar entre los contemporáneos de Víctor Hugo, una valoración más favorable de los edificios medievales franceses. Con Víctor Hugo, en cierta forma, también florece la época romántica y el éxito de Notre Dame de París, la novela, hizo que la Catedral de Notre Dame empezara a ser mirada con otros ojos. Bajo esta nueva luz del pensamiento surgen dos figuras fundamentales, una ante todo, pero hay que hacer justicia, dos, que fueron Eugène Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste Antoine Lassalle, que fueron los arquitectos que lideraron a partir del año 1844, es decir, 13 años después de la publicación de la novela de Víctor Hugo, la gran restauración de París, de la Catedral de París hasta nuestros días, y que se alargaría durante más de 20 años. Fruto de esa restauración resultaría la aguja de la que tanto y tanto estoy hablando. Bueno, ¿me vais siguiendo bien hasta aquí? Bien, aquí tenéis al señor Eugène Viollet-le-Duc, fascinado por el gótico, fascinado particularmente por la Catedral de Miolán. Eugène Viollet-le-Duc realizó el esbozo restauratorio de la Catedral de Notre Dame que tenéis aquí a la derecha, el que estoy marcando ahora mismo. La figura que no pasó de ser un arquetipo, contaba, por si no se puede apreciar, con un total de 8 agujas. De estas 8 agujas, 7 nunca se llegaron a construir. Solo se construyó la central, y de hecho no se construyó realmente como figura aquí. Solo se construyó la central, que no llegó a alcanzar las proporciones soñadas por Viollet-le-Duc. Los fondos de que se disponían, fondos de dinero de que disponían promotores, sobre todo promotores y en menor medida constructores, siempre eran insuficientes para llevar a cabo tan ambiciosos proyectos. En cualquiera de los casos, el punto de partida era precisamente, del trabajo de Viollet-le-Duc, era precisamente el que tenéis aquí. Aquí hay una vista de la Catedral de Notre Dame en una foto atribuida a Gustave Le Gray que data presumiblemente del año 1859, previa por tanto a la actuación de Viollet-le-Duc. Nótese, obviamente, la ausencia de la aguja central. Nótese también, obviamente, todo lo que son los ornamentos y conjunto escultórico que acompañaba a esta aguja recientemente de vida. Bueno, vayamos al meollo de la cuestión desde el punto de vista técnico. La aguja central, y esto es una llamada a la tranquilidad en este debate que hoy estamos manteniendo, la aguja central no era estructural. ¿Por qué digo que no era estructural? Porque alguno puede estar pensando que esto es una barbaridad. La aguja central yo digo que no era estructural en tanto en cuanto no contribuía a la estabilidad del edificio. ¿Por qué me gusta especialmente esta foto? Porque esta foto sí que recoge claramente qué contribuía y qué contribuye y qué no contribuía y qué no contribuye a la estabilidad global del edificio. La aguja no contribuía a la estabilidad del edificio y buena prueba de ello es que parte del edificio sigue en pie. Los arbotantes que tenéis ahí son los que sí son estructurales, porque es evidente, a tenor de la fotografía que estáis viendo ahora mismo y a tenor de lo que ha pasado, que son ellos los que en cierta forma han estado y siguen apuntalando el edificio y los que han posibilitado que, entrecomillemos esta expresión, los que han posibilitado que el edificio siga en pie, entre comillas, como si nada. Es más, de acuerdo con la fotografía que estáis viendo, son los arbotantes los que mantuvieron en pie la catedral tras los múltiples daños sufridos durante la Revolución Francesa y los conflictos napoleónicos. Hay una frase que se atribuye a Godet, que es aquello de Voyez Notre-Dame du Côte du Chevet, qui donc pourra dire que ce n'est pas le monument étayé. Es decir, vea usted Notre Dame desde el lado de la cabecera y ante eso, ¿quién no puede decir
que esto, o quién puede decir, mejor dicho, que esto no es un monumento sólido? Ved la fotografía, juzgad vosotros mismos, juzgad lo que se tuvo en el pasado y lo que se tiene hoy. Y es que efectivamente, antes de la instalación de la nueva aguja, obsérvense los arbotantes, enormes, es cierto, solo comparables quizás con, si la conocéis, con los que tiene la Catedral de Palma de Mallorca. Son los arbotantes, insisto, enormes, los que mantienen en pie, tras los duros embates sufridos por el devenir de los siglos, siglo XVIII, siglo XIX, reciente incendio, el monumento lo mantienen en su estructura original. De hecho, es el arbotante una de las señas de identidad del gótico. Y eso es algo que, en un libro que yo os recomiendo, Eugène Viollet-le-Duc sabía y conocía perfectamente. Sabía y conocía perfectamente la capacidad de resistencia de estos elementos de fábrica, el efecto tirante que estos elementos pueden suponer y suponen, de hecho, para la estabilidad del conjunto. ¿Me vais siguiendo bien? ¿Alguna duda, algo que queráis comentar de lo visto hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto, Jessy. Perfecto, gracias. Qué duda cabe que es una verdadera lástima que parte de la obra de un genio como Viollet-le-Duc se haya venido abajo. Pero aún así, de acuerdo con todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos de dar gracias a que la aguja no sea un un elemento estructural al uso, como he dicho antes, en la medida en que no contribuye a la estabilidad de la catedral, del monumento en su conjunto. Ahora bien, es cierto que estructura tiene, la aguja como tal, así lo demuestra la foto, el esquema que tenéis ahora mismo a vuestra derecha. Es cierto que obviamente también tiene sus propios problemas estructurales locales y esto de hecho se ha puesto en evidencia a la hora de producirse el derrumbe consecuencia del incendio. En este sentido, remontémonos un poco al momento en el que Viollet-le-Duc tiene el proyecto de restauración entre manos. Viollet-le-Duc decide instalar una segunda flecha, cuyo marco sería independiente de lo que era la estructura de la cubierta de la catedral, una base como la de prácticamente todas las flechas del gótico, octogonal, polígono regular de 8 lados, que descansaría sobre los 4 pilares del crucero. Esa era la idea de partida. Una flecha, marco independiente de la estructura que no se ve, ni se veía, pero que ardido, porque era de madera, de la cubierta, bajo cubierta, pues independiente de esa estructura, base octogonal, sobre ella 4 pilares, sobre los 4 pilares del crucero descansar esa estructura que se comprende a través de un esquema piramidal, que básicamente es lo que se recoge ahí. Bien, el propio Viollet-le-Duc encarga a Belloux, un carpintero afamado para este trabajo, el modelo estructural de esta flecha que ya no tenemos. El modelo es el de la aguja de 2 pisos que se imaginó para los trabajos de Orleans unos años antes y que se eliminó fundamentalmente llevándose por delante la del siglo XIII. La flecha no, a diferencia de las tradicionales, no pretendía ser un campanario. Tenéis una imagen de los inicios de la ejecución de esta flecha, tal y como se empezó a disponer. Lo que veis ahí realmente no es la estructura de la flecha, sino que es la estructura de los medios auxiliares, que también en la época eran como eran de madera fundamentalmente, que permitieron erigir la flecha tal y como nosotros la hemos llegado. Bien, vamos a hablar un poquito del bosque, la foguera. Lo que aquí vemos son imágenes tomadas, facilitadas por la propia Catedral de Notre Dame,
porque esto es la zona bajo cubierta. La zona bajo cubierta es una zona que solo unos privilegiados pueden visitar, no es una zona que esté preparada ni esté habilitada para el acceso de los visitantes. ¿Por qué se la conocía como la Foguet? La Foguet en castellano, en español, significa el bosque. Y se la conocía como el bosque porque constituía una inmensa estructura situada en el techo de la catedral, compuesta fundamentalmente de madera. Un armazón, madera, un armazón carpintero que databa del siglo XIII y que, según las crónicas, se dice que cada viga perteneció a un árbol distinto, siendo la mayor práctica totalidad de los árboles robles. Si echamos la cuenta, hablamos de una estructura de 100 metros de largo por 13 metros de ancho en la nave y hasta 10 metros de altura. Solo la cubierta, estoy omitiendo de momento la flecha, estoy omitiendo de momento la aguja, y que se construyó, como he dicho, con madera de roble, conformando una suerte de ático semitransitable, como las fotografías aprecian. Este entramado suponía un total de 1.300 vigas, número arriba, no número abajo, insisto, cada una de ellas, según las crónicas, procedente de un árbol distinto. Eso, si hacemos una cuenta, pues hace la estimación de 1.300 vigas, cada una de un árbol distinto, 1.300 árboles, robles. Pues para su construcción se estima que fue necesario cortar aproximadamente los árboles de unas 21 hectáreas de bosque. De ahí su nombre del bosque. Durante la extinción del incendio no se echó agua desde arriba, a pesar de lo que decía Trump. ¿Por qué? Pues porque eso evidentemente haría peligrar la cubierta. Es más, gracias a que no se echó agua desde arriba, el conjunto no se ha podido salvar. ¿Por qué? Pues porque si ante un incendio en el que arde madera, hay dos opciones. Se deja que la madera se consuma, se en ceniza, o bien se la intenta apagar con agua para salvar la madera, pero la madera puede ceder. Si llega a ceder toda la cubierta, no se podrían mantener las bóvedas, y las bóvedas en su caída probablemente hubieran arrastrado las paredes. Hubiéramos perdido todo. Es cierto que uno de los problemas que hay ahora es que hay agua embolsada. Agua embolsada habrá que retirarla cuanto antes. Claro, alguno, llegados a este punto, dice, bueno, y con lo combustible, lo que se sabe que arde la madera, ¿por qué se usó madera? ¿Por qué se ha usado madera? Bueno, pues aquí se da una circunstancia un poco curiosa, y es que pensemos que la carpintería de las cubiertas está sobre las bóvedas que son de fábrica, que son de piedra. La carpintería de las cubiertas de madera protegía las bóvedas de piedra del agua y de otros fenómenos inherentes a la climatología. Por su parte, las bóvedas protegían a la carpintería de los incendios que se pudieran producir en el interior del templo. En este sentido, sus apoyos sobre la fábrica, a pesar de que, como he dicho, este es un monumento que se ejecutó en aquellos tiempos en los cuales las estructuras no se calculaban, entendiendo los cálculos tal y como los conocemos ahora, pues, a pesar de todo, si se hace un análisis pormenorizado a nivel estructural, llegas a la conclusión de que los apoyos sobre la fábrica de la Foguet están medidos y calculados de una forma exquisita, complementando incluso la carga de los elementos comprimidos. Pues, claro, si a esto unimos un detalle, y es que la madera en general y la de roble en particular tiene unas características estructurales muy interesantes. Cuando digo que tiene unas características estructurales muy interesantes, lo que me estoy refiriendo es fundamentalmente a algo que hoy con el acero está más que superado. Pero entonces la limitación que imponía la resistencia a tracción era un auténtico problemón en las construcciones. Bien, pues la madera de roble tiene una resistencia a tracción que es aproximadamente el doble que la resistencia a compresión. ¿Qué pasa? Pues que esto la convierte, hablemos en pasado, la convertía en el complemento ideal de la piedra, de la roca caliza que conformaba la fábrica. Roca caliza,
muy resistente a la compresión, pero escasamente resistente a la tracción y por ende a la flexión. Frente a los 100-150 newtons milímetro cuadrado de resistencia a compresión y los escasitos 3-5 newtons milímetro cuadrado de resistencia a tracción de la roca, la madera de roble viene a ofrecer unos 50 newtons milímetro cuadrado de resistencia a compresión y unos 100 newtons milímetro cuadrado de resistencia a tracción. El complemento es numéricamente perfecto. Se ve esto, ¿no? Se ve la idea, ¿no? ¿Entendéis bien eso de resistencia a tracción, resistencia a compresión? ¿Qué aporta uno que el otro no tiene? ¿Qué tiene el otro que el uno le aporta? ¿Veis por qué en aquella época era tan interesante el empleo de la madera, a pesar de que ahora muchos estén cuestionando por qué se usaba madera? Lo que aquí veis, porque yo hasta ahora, cuando he estado hablando de la Foguet, estaba refiriéndome fundamentalmente al bosque bajo cubierta. Pero claro, está la flecha, está la aguja. ¿Eh? Lo que aquí se ve es una maqueta de la estructura de madera de la aguja incendiada y derrumbada que se conserva en el Museo Carnavalet de París, que fue elaborada por el arquitecto y maquetista Edouard Courbet, que fuera alumno de Eugène Viollet. El armazón de madera da una idea de la densidad de madera existente, que llegó a existir, mejor dicho, porque todavía no me hago la idea de que tengo que hablar en pasado, la densidad de madera que llegó a existir en la propia flecha y cómo la estructura de la misma formaba parte también, podríamos considerar que formaba parte también de ese bosque al que he estado haciendo mención. Con todo y con eso, por favor, quiero que os vayáis hoy con la idea de no condenar a la madera, ¿vale? Porque la madera aporta calidez y en contra de lo que uno pueda creer, pues tiene cierta resistencia al fuego. Y esto creo que es algo que se tiene que tener en cuenta de cara a la decisión que se tome en cuanto a la restauración de la catedral a partir de estos momentos. Creo, en mi modesta opinión, que va a ser inevitable tener que recurrir a la madera. Pero evidentemente esta debería de ser una madera de calidad adecuada. Roble, como vino utilizándose, castaño, si me apuráis, castaño de roble debidamente tratado, pero no, por ejemplo, como en algún sitio se hace, empleando madera de pino o madera de chopo, que evidentemente resulta más barato. Sí que es cierto que hay una noción generalizada de que la madera prende con mucha facilidad, pero no menos cierto es el hecho de que la estructura global de la catedral, que como buena estructura de fábrica que es, era y sigue siendo abovedada, creó una especie, como por así decirlo, de chimenea, ¿vale? De chimenea. ¿Por qué? Porque el aire, consecuentemente el oxígeno comburente del desafortunado incendio, circuló muy bien entre las bóvedas y eso obró en nuestra contra. Todo ello propició que esta catedral y en general el arquetipo, el prototipo de catedral gótica, porque nosotros tuvimos aquí la experiencia del incendio de la Catedral de León, demostrara que a pesar de emplear materiales pétreos, pues tenga tendencia a arder bastante bien y a arder con rapidez. Es verdad que ya dije antes que la carpintería de las cubiertas protegía las bóvedas de piedra del agua y de otros fenómenos inherentes a la climatología, y las bóvedas, por su parte, protegían a la carpintería de los incendios que se pudieran producir en el interior del templo. Y es una idea que quiero repetir, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente la experiencia nos ha demostrado, el episodio nuestro, hablo yo como español, de la Catedral de León, de los años 60, la Catedral ahora de Notre Dame, son elementos que están infinitamente más preparados para arder en su interior que para un incendio que se pueda producir en el exterior. ¿De acuerdo? Bien. No quisiera irme sin hacer una mención a otro elemento, ¿vale? Como veis en la imagen superior izquierda, la imagen dominaba las estatuas metálicas sobre plomo de los 12 apóstoles. Y quiero llamar la atención sobre esta fotografía porque en ella se observa el encuentro de la aguja recientemente derrumbada con la cubierta. Había ahí 16 estatuas de metal en la base de la aguja. Juan Fernando,
se está grabando, podrás verla en diferido, se te notificará, ¿de acuerdo? Se te notificará. Bueno, seguimos. Estas 16 estatuas metálicas que yo estoy anunciando, estoy señalando, se incorporaron durante la restauración llevada a cabo por Viollet de Dac en el siglo XIX. Lo que hizo Viollet fue reproducir una serie de estatuas de los 12 apóstoles que hasta hace escasos días estaban dispuestos de forma que vigilaban la ciudad, parecía que vigilaban la ciudad desde lo alto. De hecho, uno de ellos, a modo de anécdota, el apóstol Tomás, era el mismo Viollet de Dac quien, de espaldas a París, vigilaba la aguja. Era algo curioso porque de esta manera Viollet de Dac se convirtió a sí mismo en un custodio inmortal del edificio al que tantas horas de trabajo dedicó y sobre todo de la seña de identidad que él impuso a la propia catedral y que por desgracia hemos perdido. Decir que estas estatuas afortunadamente se salvaron. ¿Por qué? Pues porque el incendio fue el 15 de abril y fueron desmontadas 4 días antes, el 11 de abril, para su restauración. 4 días antes del incendio fueron retiradas de su ubicación y gracias a eso se salvaron. En el momento del incendio no estaban ya allí, ni siquiera estaban en el recinto de la catedral, habían sido llevadas a un almacén de Rigaud Sur con la intención de que allí reciban un tratamiento de restauración. Bueno, dicho esto, quisiera retomar los datos más significativos, algunos de los cuales no he dicho todavía, con respecto a la aguja derrumbada. Hablar de la aguja es hablar de 500 toneladas de madera. Hablar de la aguja es hablar de un pináculo de 93 metros de altura medidos desde el suelo. Pero hablar de la aguja de Viollet de Dac es hablar también de 250 toneladas de plomo. Porque todo el mundo nos hemos centrado en hablar de la madera, pero poca gente se ha centrado en hablar del plomo. Aunque no fuera estructural, el plomo es un material clave, y más en lo que ha pasado. Cubierta y aguja eran de madera y de plomo. Por todos es conocida, lo hemos dicho ya, la relación que existe entre la madera y el fuego. Pero ¿qué relación existe entre el plomo y el fuego? Esa relación no es tan conocida. ¿Y quién dice que el problema de este incendio pudo estar más en el plomo que en la madera? Piénsese que una madera buena, como he dicho antes, cuando se va consumiendo, se va convirtiendo en ceniza. Poco a poco se va viendo a su manera, no como un metal, pero se va derritiendo, convirtiendo en ceniza. El plomo tiene una capacidad brutal para extender el fuego con mucha rapidez. Y además de tener esa capacidad de extender el fuego con mucha rapidez, en muy pocos minutos, el plomo al derretirse, cosa que ocurre a temperaturas no muy elevadas, llega a reventar. Entonces, ¿importante la madera? Importante la madera. Pero no menos importante es el plomo. Es más. En mi modesta opinión, el plomo ha sido infinitamente más decisivo para que llegara a pasar lo que ha pasado de lo que ha sido la madera. Porque, insisto, una madera buena, habida cuenta de que el material constitutivo de la estructura de fábrica, es decir, la roca, la piedra, la caliza, no iba a arder, es bastante difícil que arda. Al debate ese famoso de agua no agua, podría haberse optado por dejarla consumirse y dejar que se hiciera ceniza. De ahí no hubiéramos pasado. Pero es que estaba el plomo. ¿Vale? Bien. Por ir acabando ya. Llega el momento de sacar conclusiones. La primera de las conclusiones. Lo he dicho ya. Con cautela. A la espera del secado de la piedra constitutiva de la fábrica de la catedral, empapada por el empleo del agua de ignición. Pero con todo y con eso, la estructura
en términos globales, no se ha visto afectada. Claro, uno ve las imágenes y dice, ¿pero qué estás diciendo? Insisto, ni la estructura se ha visto afectada, ni la estabilidad de la estructura en términos globales se ha visto mermada. Vuelvo a recordar, la aguja no era un elemento estructural. Los armazones de madera de la cubierta no eran elementos estructurales, habida cuenta de que no contribuían a la estabilidad del monumento. El esquema de la izquierda muestra la importancia de los arbotantes que no se han visto afectados por el incendio como elemento estructural clave en la estabilidad de nuestro monumento. Del mismo modo, las fotografías que os he puesto a la derecha, el antes a la izquierda y el después del incendio a la derecha, muestran que la parte afectada está muy localizada, pero ello no hace que la estabilidad de cuanto se ha salvado del incendio corra peligro en apariencia, ni por supuesto corra riesgo de derrumbe. ¿Que es una faena lo que ha pasado? Indudablemente, pero hay que quedarse con la parte positiva. Ni que decir tiene que también es verdad que aunque la estructura de la catedral, yo insisto en quedarme con la parte positiva, pero evidentemente los daños son multitudinarios, aunque la estructura de la catedral está en términos generales intacta. ¿Verdad que la aguja de la nave central se vino abajo por completo, el techo de madera se ha quemado y hundido, y las cosas como son? Es prácticamente imposible, es muy difícil que volvamos a ver Notre Dame tal y como la hemos conocido, tal y como era antes del incendio. De hecho, además, esto abre la puerta a otro debate, y es que si queremos hacer bien la restauración, pues habrá que utilizar muchas técnicas manuales. Conseguir que Notre Dame vuelva a quedar como estaba, es decir, una catedral que fue manualmente, paso a paso, construida piedra sobre piedra, fueron más de 100 años de construcción, fueron bastantes más de 100 años. Pues no va a ser una tarea fácil. Es evidente que no va a ser una tarea fácil. Pero claro, también lo primero que tenemos que tener claro es saber qué queremos hacer con ello. Bien, acabo ya. Y quiero acabar con este esquema, ¿vale? Porque al final nosotros somos técnicos. Estamos aquí porque somos técnicos. Y por ver la parte positiva de todo esto, toda desgracia siempre puede tener una parte positiva. Lo que ha ocurrido ha demostrado que el sistema de los... Entonces era lo mismo ser ingeniero que ser arquitecto. De los arquitectos ingenieros medievales, que se basaba en trasladar el empuje de la nave central al exterior a través de los arbotantes hasta los contrafuertes, muros exteriores, el que os he marcado ahí en color azul, se ha demostrado eficaz. Ya lo he dicho, pero creo que es justo recalcarlo porque ello ha favorecido la resistencia de la estructura. Tal es así que el fuego no llegó a alcanzar una serie de grandes cuadros de los siglos XVI y XVII que colgaban en las paredes de la nave, del coro y de las capillas. Es verdad que esos cuadros, las cosas pasan, los daños que sufrieron fueron debidos al agua empleada en la ignición y no al fuego. Como dije, el cerramiento y la estructura es calizo, poroso, absorbe el agua. Las grandes dimensiones de estos cuadros impidieron que los cuadros fueran descolgados a tiempo. Pero aún y así, se han salvado. No está 100% bien, pero se han salvado. Ya he dicho antes que es muy difícil que volvamos a ver Notre Dame tal y como nosotros la hemos conocido. El requisito fundamental para volver a verla tal y como la hemos conocido, quizá generaciones posteriores sí, pero el requisito fundamental está en el empleo de técnicas manuales.
Idea final. Y con esto termino. Lo que ha ocurrido ha sido una desgracia. Una desgracia que se podría haber evitado, qué duda cabe. Pero también ha sido una desgracia que podría haber tenido consecuencias mucho, mucho peores. Es verdad, y es con lo que yo quiero terminar, que esto pone encima de la mesa otros temas para debatir que podrían ser abordados en otras sesiones webinar, como por ejemplo, ¿qué hacer a partir de ahora? ¿Reconstruimos la catedral tal y como estaba? ¿Rescatamos el proyecto de Viollet-le-Duc o intentamos actualizarla como él hizo hace 150 años? Por otro lado, otro tema que resulta interesante es hasta qué punto los bienes patrimoniales han de ser conservados sin integrar en ellos tecnologías que indudablemente afean el monumento, pero que podrían ayudar a actuar de una forma más rápida ante una desgracia como esta. ¿Qué vale más, preservar el monumento o que unos sistemas de detección contra incendios y extinción automáticas resulten visibles y por tanto afeen el monumento? Son temas que ahora quedan para la reflexión. Yo con esto termino. Quisiera daros las gracias a todos por la asistencia, darle las gracias también a EADIC por esta oportunidad y deciros a todos que ha sido un placer compartir esta larga hora con vosotros sobre un tema que particularmente me fascina, que son las estructuras antiguas. Muchas gracias, Rubén. Si alguno tiene alguna pregunta, no sé si todavía tienes un momento para poder realizar discutir algunas dudas. Bueno, José, a ver, JC pregunta, tiene una duda de qué medidas provisionales de protección se están adaptando hasta llevar a cabo la futura rehabilitación. La futura rehabilitación está condicionada fundamentalmente al principal problema que se tiene ahora, que es el achique de agua. El material que ha quedado en pie fundamentalmente es material calizo, que como he dicho varias veces a lo largo de la sesión es un material poroso. La utilización de agua, que era el agente extintor que se tenía que utilizar, dado el tipo de material combustible que se tenía, es verdad que se ha utilizado con mucha mesura, pero se ha tenido que utilizar, hace necesario que ahora mismo eso se tenga que secar para verdaderamente ya poder descartar al 100% lo que yo me he atrevido de una forma muy venturosa a descartar hoy, que es que no hay ningún tipo de lesión estructural grave. Con todo y con eso, lo que se está es estabilizando lo que ha quedado en pie en la medida en que esto lo permite. Es decir, en la medida en que estamos muy condicionados por el tema de la necesidad de secar el agua. Han quedado bolsas de agua en las zonas de las bóvedas, los puntos recodos en los cuales constituyen, por así decirlo, valles, puntos bajos, y ese agua está resultando bastante difícil de achacar. Pero lo bueno que tiene es que por el funcionamiento de los propios arcos y de las propias bóvedas, ese agua no es peligrosa desde el punto de vista estructural. Es más peligrosa desde el punto de vista de la durabilidad que desde el punto de vista estructural. En cualquiera de los casos hay un dispositivo permanentemente presente del cuerpo de bomberos y hay un sistema de instrumentación que está controlando los movimientos de las zonas más delicadas. No sé si hay alguno que tenga otra pregunta y bueno, si no vamos a dar por concluida la sesión de hoy, dándole las gracias a Rubén por esta masterclass. Gracias a ustedes por participar. Hasta luego.